les bendiga, mis amados hermanos, este bonito martes 12 de abril del 2022. Hermanos, estamos en semana previo a lo que es la Semana Santa, estos días de Jueves Santo, Viernes Santo. Acuérdense que lo esperamos el viernes, hermanos. Bueno, al final vamos a hablar un poquito de eso. Hermanos, pues vamos a continuar con nuestro estudio de cartas generales. Acuérdense que estamos meditando, hermanos, estamos estudiando el capítulo 7 de la carta a los Hebreos, hermanos. Y bueno, pues vamos a orar y vamos a encomendarnos a nuestro Dios. Espero que ya tenga todo listo por allá. Oremos. Padre, en el nombre de Jesucristo, te agradecemos, Dios, por todas las bendiciones que nos das, porque eres fiel, eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, Padre. Te damos gracias, mi Dios, por tu amor, por tu abrazo, por tantas bendiciones que nos das sin merecer, mi Dios. Permítenos en este tiempo, Padre, en el que vamos a abrir tu palabra y meditar aquí en la carta a los Hebreos, mi Dios, háblanos profundamente, que mi vida solo sea un instrumento de gracia en tus manos, para honra y gloria tuya, Padre. También queremos ser edificados en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Y bueno, pues tenga ahí su Biblia lista, mis queridos hermanos. Y acuérdense que empezamos otro tema dentro de un tema general que se llama Jesús sumo sacerdote como Melquisedec. El día de hoy, hermanos, comenzamos el inciso B, hermanos, el sacerdocio superior de Melquisedec. Vamos a meditar sobre esta exégesis del autor del Salmo 110, versículo 4. Hermanos, una exégesis, lo que estamos estudiando. Entonces, el punto número uno, bueno, este punto B, hermanos, abarca los versos del 11 al 19. Esta porción, punto número 1, abarca de los versículos 11 y 12 y se llama la imperfección del sacerdocio levítico. Todos estos datos son bien importantes, hermanos, a la hora de leer el Antiguo Testamento y luego cuando leemos el Nuevo Testamento, o sea, entender la diferencia de un pacto a otro, del sacerdocio antiguo al nuevo sacerdocio, hermanos. Eso es bien importante, sobre todo en nuestra teología, nuestra fe y nuestra doctrina, hermanos. Mire, uno de los temas que se repiten en la epístola, hermanos, a los Hebreos es la de la introducción por parte de Dios de un nuevo orden y de la terminación del antiguo orden. En el capítulo 4, verso 8, el concepto de Josué en cuanto al reposo es eclipsado, hermanos, completamente por el reposo de Dios. En el capítulo 8, versículo 13, el primer pacto, hermanos, es declarado obsoleto porque el nuevo pacto ha tomado su lugar. Y en el capítulo 7, versículos del 11 al 12, que es lo que vamos a empezar meditando, el sacerdocio levítico, que había sido establecido por ley divina, ha sido reemplazado por el sacerdocio de Melquisedec. Esto demanda, hermanos, un cambio en la ley. Versículo 11, hermanos, dice de la siguiente manera: si, pues, la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote, según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? El antiguo orden cambia, hermanos, sucediendo su lugar al nuevo. Estas fueron, hermanos, las líneas de Alfredo Tennyson, que escribiera acerca de la muerte del rey Arturo. Estas mismas líneas, aunque ubicadas en diferente marco, captan el pensamiento de Hebreos capítulo 7:11. El fin del sacerdocio levítico, hermanos, no ocurrió cuando Jesús murió en la cruz. El orden arónico llegó a su fin con la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo. El nuevo orden, sin embargo, se inauguró por la muerte y existió simultáneamente con el sacerdocio levítico. Nuevamente, el nuevo orden, fíjense bien, es que es bien interesante esto, hermanos. El nuevo orden, sin embargo, se inauguró por la muerte de Jesús. Creo que no mencioné esa parte. Por la muerte de Jesús, y existió simultáneamente con el sacerdocio levítico hasta la destrucción de Jerusalén. El sacerdocio arónico, hermanos, que había servido a la nación de Israel desde el Éxodo, demostró ser un fracaso en cuanto a alcanzar la salvación del pueblo de Dios. Eso sucede, hermanos, dice el escritor de la epístola, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociadas a los inmundos santifican al pueblo y lo limpian solamente por fuera, eso lo leemos más adelante en el capítulo 9, versículo 13. Los sacerdotes no podían limpiar el alma del pecado, hermanos. Mire, internamente el peso de la culpa y la mancha del pecado permanecían.
Solamente la sangre de Cristo, dice el escritor, como en el capítulo 9, versículo 14 vamos a leer, dice, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. El sacerdocio levítico, hermanos, fue establecido siglos después del de Melquisedec. Génesis 14 del 18 al 20, que ya hemos leído. Hermanos, mire, Dios no había olvidado el orden del sacerdote, o no había olvidado el orden sacerdotal de Melquisedec, puesto que por medio de David, hermanos, habló nuevamente acerca de dicho orden en el Salmo 110, versículo 4. Por consiguiente, hermanos, mire que nadie podía decir que el orden de Melquisedec había sido reemplazado por el sacerdocio levítico. El hecho de que Dios mismo declarara en el Salmo de David que su hijo, según el Salmo 110, versículo 1 y Mateo 22 del 41 al 45, que es donde se hace reflexión de este salmo, es sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, aporta una evidencia irrefutable, hermanos, de la superioridad de este sacerdocio. Según el escritor, hermanos, la implicación de esto es que un sacerdocio levítico no lograba la perfección, estaba destinado a ser temporal, ya que fue reemplazado por un orden totalmente diferente, el de Melquisedec. Si bien el escritor de Hebreos, hermanos, fundamenta su argumento en la Escritura y se lo plantea a sus lectores en forma de pregunta, el asunto en sí era muy delicado para la destrucción religiosa, o la estructura religiosa más bien, para la estructura religiosa judía de su época. Fue bajo la administración del sacerdocio levítico, hermanos, que se le dio la ley al pueblo. Por ende, la ley estaba inseparablemente vinculada con la jerarquía religiosa de Israel. Cualquiera que intentase cambiar el sacerdocio arónico sería acusado de entremeterse con la ley de Moisés. Y cualquiera que fuese acusado de hablar contra la ley de Moisés podía ser condenado a muerte. Por cierto, si usted recuerda, hermanos, Esteban fue muerto porque, según sus acusadores, él había hablado en contra de la ley. Allá en Hechos capítulo 6, verso 13, Pablo fue golpeado por una turba agitada y airada, hermanos, que decía, este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo la ley y este lugar. Y demanda, y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Dice, lo leo nuevamente, hermanos, dice, este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar. Refiriéndose al templo, estaban hablando del templo, hermanos, allá en Hechos 21-28. Acuérdese que es cuando regresa Pablo, después de sus viajes misioneros, regresa a Jerusalén y pasa esta situación. Sin embargo, hermanos, Dios no le había dado al pueblo su ley para desplazar al sacerdote o al sacerdocio arónico. El sacerdocio mismo estaba vinculado con la ley. Sin el sacerdocio no había ley. Esto es elemental. Los sacerdotes enseñaban la ley de Dios y sus promesas. Estos hombres, más allá de ser imperfectos o de sus imperfecciones, eran el soporte principal de la fe de Israel, ya que las palabras mismas de Dios les habían sido confiadas. Versículo 12. Porque cambiando el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. En esta oración, hermanos, la primera palabra, porque, es significativa, ya que nos dice que en qué forma tendrá lugar el cambio. En el versículo anterior se nos dice que el sacerdocio arónico era incapaz de obtener la perfección. En el versículo 12, que acabamos de leer, se nos enseña que un cambio en la ley debe acompañar un cambio en el sacerdocio. Debemos contemplar, hermanos, este versículo, sin embargo, a través de los ojos de una persona de ascendencia judía ubicada en el primer siglo de la era cristiana. La ley de Dios tenía una validez eterna y no podía ser abrogada. La literatura apócrifa de esa época, así como los libros rabínicos de fechas un poco posteriores, hablan de la validez permanente de la ley. Jesús mismo en cierto sentido reflejaba este mismo sentir, cuando dijo, de cierto os digo, que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Mateo 5:18. Pero ojo, hermanos, Jesús cumplió la ley según Mateo 5:17, un versículo anterior. Habla de esto, no para ponerla de lado, sino para efectuar un cambio. Entonces, hermanos, si tenía que haber un cambio en cuanto a la ley, Dios mismo debía efectuar este cambio.
Sí, hermanos, y esto es precisamente lo que Dios hizo cuando siglos después que la ley fuera dada, dijo por medio de David, juró Jehová, y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Dios cambió la ley al designar a su hijo como sumo sacerdote de otro orden, a cambiar, a confirmar dicho cambio con un juramento. Versículo 28, que más adelante vamos a estudiar. Con la venida de Cristo, hermanos, el orden sacerdotal quedaba transformado y transferido. Por medio de su sacrificio, hecho una vez y para siempre, Cristo cumplió la ley e hizo el sacerdocio levítico algo obsoleto. Punto número 2, hermanos, un servicio impropio para el descendiente de Judá. Versículos del 13 al 14. Nadie podría objetar, hermanos, el sumo sacerdocio de Jesús según el orden de Melquisedec, diciendo que el orden levítico había reemplazado el sacerdocio de Melquisedec. El Salmo 110, versículo 4, constituye una prueba sólida de que Dios mismo, siglos después, designó a su Hijo por medio de un juramento en el orden sacerdotal de Melquisedec. Versículo 13 y 14 dice de la siguiente manera: y aquel de quien se dice esto es otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Los hebreos, hermanos, no habrían tenido dificultades en aceptar la enseñanza mesiánica del Salmo 110, con su específica referencia al cargo real del Mesías. Las escrituras también les habían enseñado claramente que el Cristo tenía que provenir de la familia de David y también de la aldea de Belén. Todos esos pasajes que usted tiene en pantalla, hermanos, respaldan esto que estamos diciendo. Y cuando comenzaron a circular, hermanos, los evangelios en forma escrita, las genealogías de Jesús registradas en Mateo 1, del 1 al 17, y en Lucas 3, del 23 al 38, demostraban su descendencia real del linaje de David. Pero hacer servir, hermanos, a Jesús, que pertenece a la tribu de Judá, en el altar es contrario a la ley. Recordemos, hermanos, cuando Usías, rey de Judá, según 2 de Crónicas 26 del 16 al 21, entró en el templo del Señor para quemar incienso en el altar del incienso, y fue castigado con lepra. Dios había designado, hermanos, a los descendientes de Leví para servir en el tabernáculo y más tarde en el templo. Cualquier persona de otra tribu que se acercara al santuario sería ejecutada. El Salmo 110, versículo 4, en el contexto de la epístola a los hebreos, enseña dos cosas. Primeramente, hermanos, que Dios canceló la vigencia del sacerdocio levítico, ya que Él, como autor de la ley, tenía la autoridad de cambiarla. En segundo lugar, que pertenecer al orden sacerdotal de Melquisedec es algo totalmente diferente de ser descendiente de cualquiera de las tribus de Israel. Jesús descendía, querido hermano, de la tribu de Judá. Ahí tenemos los pasajes bíblicos, hermanos, que respaldan esto. Pero su ascendencia podía solamente atestiguar acerca de su realeza. Moisés no había dicho nada acerca de sus sacerdotes proveniente de la tribu de Judá. No había dicho nada acerca de sacerdotes de la tribu de Judá. Y por consiguiente Jesús transgrediría la ley mosaica si asumiese las funciones sacerdotales otorgadas a los descendientes de Aarón. Y bueno, hermanos, como descendiente de David, Jesús estableció un reino no terrenal, sino espiritual. Analógicamente, Jesús no inauguró otro orden sacerdotal para reemplazar el sacerdocio arónico aquí en la tierra. Jesús, hermanos, es el gran sumo sacerdote que traspasó no el velo del templo, hermanos, no el velo de un templo terrenal, sino que traspasó los cielos. Hebreos 4:14. Su sacerdocio, hermanos, es por lo tanto espiritual, celestial y eterno. Oremos. Padre, gracias, mi Dios, por esta maravillosa manera de poder ver el sumo sacerdocio de Cristo, lo que Él hizo en la cruz, esa maravillosa obra que nos trajo salvación a todo el mundo y que de alguna forma, Padre, supera a cualquier otra cosa que se pudo haber intentado para ser justificados delante de ti, como fue el sacerdocio arónico. Padre, gracias, mi Dios, porque nos llamaste por medio de Jesucristo a ser parte de tu familia, de tu pueblo. Y también gracias por la promesa de que podemos estar completamente
en comunión contigo por toda la eternidad, Padre bendito, más allá de esta vida. Alabado seas, bendice a tu iglesia para que sigamos creciendo en esto, Padre, que es importante en nuestra fe, en nuestra reflexión sobre lo que tú has revelado a tu iglesia, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis amados hermanos. Dios me les bendiga, hermanos. El día de mañana no tenemos actividad de teología, hermanos, sino hasta 28, hermanos, 28 de abril, hermanos. Vamos a regresar miércoles 27, hermanos, perdón. Vamos a regresar el miércoles 27, porque el miércoles 28 damos comienzo a la segunda parte de Venid y Ved, hermanos, módulo 2. Ya terminamos el módulo 1, hermanos, la semana pasada, y damos comienzo al módulo 2, hermanos, el día 28, el jueves 28, hermanos, al punto de las 7 de la noche, como siempre lo hemos tenido, hermanos, y también el día 27, un día antes, el miércoles, continuamos con nuestro estudio de teología sistemática, hermanos, que estamos con la teología de Dios y todo esto de los atributos de Dios, que ha estado muy interesante, hermanos, muy hermoso el estudio de todos estos temas teológicos, mis amados hermanos. Les espero el viernes, hermanos, nos vemos con mucho amor, hermanos, a las 3 de la tarde, en vivo, tanto en Facebook como en YouTube, hermanos, para tener nuestro culto devocional de las 3 de la tarde. Y pues yo le invito, hermanos, a que no se lo pierda y que podamos juntos adorar y reflexionar y conmemorar este momento tan sublime de nuestra fe, hermanos, cuando Cristo fue a la cruz por nuestros pecados. Hermanos, estamos orando por nuestro regreso presencial, hermanos, ya lo estamos trabajando, ya estamos viendo, ya nos estamos reuniendo, ya estamos platicando, hermanos, qué vamos a hacer. Próximamente les vamos a confirmar la fecha, hermanos. Lo más seguro lo más probable, hermanos, es que sea a partir del 1 de mayo, que cae en domingo, hermanos. Entonces vamos a prepararnos, hermanos, porque se atraviesa lo que es Semana Santa. Hay mucha movilidad. Yo sé que ya muchos ya están en actividades, hermanos, que en la escuela, que ya están yendo a trabajar. Por lo mismo hay que tener mucho cuidado, hermanos, porque ahorita ya hay mucha movilidad, pero también ha habido contagiados, hermanos. Entonces, hasta que no digan que ya estamos fuera de la pandemia, pues ya podríamos sin tanto problema regresar todos, pero incluso, hermanos, vamos a tener una estructura, un procedimiento en donde pues no podemos estar todos reunidos, hermanos, porque no cabríamos y aparte pues no sería lo ideal con toda esta situación. Vamos a dejarle aquí, hermanos. Dios me les bendiga. Un fuerte abrazo, hermanos. Hasta la próxima, hermanos. Lo espero en las próximas actividades. Bye.